¿Desde cuándo hablamos de guerra contra las drogas? Quizá desde junio de 1971, cuando el entonces presidente Richard Nixon planteara de forma furibunda que había que perseguir bajo el discurso de la ley y el orden a todas las personas en su relación con las drogas de uso ilícito. Quizá esa sea una lectura imprecisa. A la guerra contra las drogas podemos verla en un contexto un poco más integral. Yo destaco tres elementos característicos que integran la complejidad de la guerra contra las drogas en su influencia con el derecho penal. Por una parte, la creación del elemento discursivo, en la coyuntura de la Convención Internacional contra el Opio de 1912. Por otra parte, la creación del elemento estructural, a partir de la Convención Única de Estupefacientes de 1961. Y por otra parte, la creación del elemento ideológico, que es el detonante en la relación guerra contra las drogas y derecho penal a partir del discurso del entonces presidente Richard Nixon de la War on Drugs. Por una parte, el elemento discursivo, que emerge de la Convención Internacional contra el Opio de 1912, hereda un conflicto que no tuvo una solución, que son las guerras contra el opio del sudeste asiático, que a su vez posiciona a los Estados Unidos como el país rector de la guerra contra las drogas y que destaca una sociedad poco tolerante con los flujos migratorios, que por una parte provenían del Asia y por otra parte del sur de los Estados Unidos, concretamente México. La relación religión-intolerancia es una relación característica que merece un detenido análisis en la guerra contra las drogas. Por otra parte, la creación de la estructura del denominado régimen internacional de control de drogas, que tiene dos elementos a su vez característicos: los órganos y los instrumentos. Los órganos, la Comisión de Estupefacientes, que representa a todos los países en el concierto mundial y que se reúne periódicamente todos los meses de marzo en Viena, que decide sobre la política mundial y las directrices en materia de guerra contra las drogas. Por otra parte, la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, que tiene su sede en Ginebra y que tiene un papel protagónico que ha desplazado a la Organización Mundial de la Salud para, por una parte, definir qué drogas son catalogadas como legales o ilegales, y por otra parte, saber, bajo el principio de disponibilidad, qué compuestos que provienen de drogas ilegales pueden acceder ciertos países a nivel mundial. Y otro órgano, el afamado o la afamada Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, que se caracteriza por haber planetarizado el discurso de la seguridad de la guerra contra las drogas. Estos tres órganos conjugan con los instrumentos de la guerra contra las drogas: la Convención Única de Sustancias Estupefacientes de 1961, que no fue tan única, porque 10 años más adelante vino la Convención contra Psicotrópicos de 1971, y finalmente la afamada Convención Internacional de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas de 1988, que va a ser la partera, además, de la Convención de la Guerra contra el Crimen Organizado o de la lucha contra el crimen organizado, celebrada en Palermo en el año 2000. Discurso, estructura e ideología van a tener una relación más adelante con el potente discurso que da Richard Nixon en 1971, quien no pudo presenciarlo en su totalidad porque año y medio más adelante fue encarcelado por el afamado caso Watergate. Pero ese discurso de guerra contra las drogas, que destaca el elemento ideológico en los Estados Unidos, posiciona aún más a los Estados Unidos, en el contexto de la Guerra Fría, por cierto, en su papel militar a nivel internacional. La guerra contra las drogas tiene una característica también militar, porque aparecen agencias como los comandos de los Estados Unidos y como la DEA para cooperar con otros países en la guerra contra las drogas. Y por otra parte, tiene un detonante de seguridad urbana, un problema de seguridad urbana, que se refleja en la tasa de encarcelamiento, por ejemplo, en los Estados Unidos. Entre 1925 y 1971, en todo ese largo periodo, la Unión Americana tuvo un promedio de 200.000 personas privadas de la libertad. De 1971 en adelante, al 2014, por ejemplo, ese promedio va a ser ahora de 1.600.000 personas privadas de la libertad. Hoy en día, al año 2018, el 42% aproximadamente de presos en las cárceles federales de los Estados Unidos están por delitos relacionados con las drogas. El Consorcio Internacional de Política de Drogas, IDPC,
ha presentado un informe este año sobre los resultados de la guerra contra las drogas. De esto que yo le denomino es la alianza o la unión del elemento discursivo, estructural e ideológico. Así, se ha incrementado en un 130% los cultivos de opio, cannabis y marihuana a nivel mundial. El discurso de salud física y moral de la humanidad, que dice protegerse en las convenciones de 1961 como la de 1971, poco o nada sirve, porque entre el año 2011 y el año 2015 se incrementó el número de muertes asociadas al uso de drogas definidas como ilegales o ilícitas en un 145%. Por ejemplo, 183.500 personas murieron en el año 2011 y 450.000 murieron en el año 2015. 33 países a nivel mundial mantienen la pena de muerte. En estos últimos 10 años, 3.940 personas han sido ejecutadas, pero a su vez juega un rol importante, además por la poca presencia del derecho penal internacional, Filipinas. En este país, desde el año 2016, y como consecuencia de la política de su presidente Rodrigo Duterte, Filipinas ha ejecutado extrajudicialmente a más de 27.000 personas. Es decir, 27.000 personas muertas en las calles de Filipinas como consecuencia de la guerra contra las drogas. A decir de cuenta, tenemos un promedio de que de cada 5 detenidos a nivel mundial, 1 está por drogas. De todas las mujeres detenidas a nivel mundial, el 80% están por drogas. Y de todos los detenidos a nivel mundial, en los marcos de imputación, en los marcos legales con que se usa la guerra contra las drogas, el 83% están por cargos de simple posesión o tenencia en su relación con las drogas. En América Latina, 2 países llaman supremamente la atención en el fracaso de la guerra contra las drogas, en la conjunción de estos elementos discursivo, estructural e ideológico. En México, pues 150.000 muertes, hasta el día de hoy 32.000 desaparecidos. En Colombia, un incremento de los cultivos en estos últimos 2 años del 115%, con lo cual se refleja que su política de fumigación poco o nada ha servido. Estos elementos también tienen una presencia sobre todo en la década de los 80 en América Latina, como consecuencia de la difusión periférica por fuera de los códigos penales, por fuera del control de legalidad, de las nuevas leyes antidrogas. Por ejemplo, en Perú en 1982, en Venezuela en 1984, a su vez tuvo una nueva ley en el año 2010, en Chile en 1985, en Colombia en 1986, en Bolivia en 1988, en Argentina en 1989 y finalmente en Ecuador en 1990. La ley ecuatoriana de 1990 tiene la nomenclatura de Ley 108, a diferencia de la nomenclatura que caracteriza la ley boliviana con el nombre o el rótulo de Ley 1008. Como dicen los compañeros bolivianos, es la misma ley ecuatoriana, solo que 1000 veces más potente. Sin embargo, Ecuador no tuvo una sola ley de drogas. Su historia data desde el año 1916, con la primera ley antidrogas que enarboló un discurso antiopio. Luego tuvo leyes en 1924, 1958, 1970, 1974, 1987, 1990, 2014 en adelante. Hay algunos entonces elementos que sirven de introducción para poder hablar de la guerra contra las drogas en la historia política o político-criminal contemporánea del Ecuador. Me refiero a estos últimos también 10 años. Yo destaco a su vez 11 momentos o 11 pasos que se desarrollan entre reformas y contrarreformas de la política de drogas. Por una parte, en el año 2008, en junio del año 2008, el indulto a las mulas del narcotráfico. El segundo paso o elemento que se apuesta como reforma es una nueva constitución en octubre del año 2008, en el artículo 364, que reconoce el principio de prohibición de criminalización de usuarios de drogas de uso ilícito
entre otros. La no renovación en noviembre del año 2009 del puesto de operaciones avanzadas que mantenía presencia militar estadounidense bajo el discurso de guerra contra las drogas en Ecuador, la creación por primera vez de una política de umbrales en mayo del año 2013, la renuncia al ATPDA, es decir, a las preferencias arancelarias que tuvo Ecuador en el contexto también de la guerra contra las drogas, esa política andina que le decía al Estado ecuatoriano ciertos privilegios por algunos productos que ingresaban a los Estados Unidos a costa de mantener mano dura en la política de guerra contra las drogas en nuestros países. La creación de un código penal que va a establecer principios de proporcionalidad en febrero del año 2014, y a partir de ahí se precipita aún más la historia de reformas y contrarreformas en nuestro país. En el año 2015, una ley de prevención de drogas que es acompañada en el año 2016 con un proyecto para la regulación del cannabis con fines medicinales o terapéuticos, proyecto que hasta el día de hoy no tiene una solución cierta. Otro proyecto que en el año 2017 plantea la criminalización de la posesión en el espacio público y que se conecta con la poca tolerancia que se tiene a los usuarios en las calles, tanto colombianas como ecuatorianas. Un indulto en mayo del año 2017 que en cantidades menores permitió la salida o la excarcelación de personas bajo ciertos parámetros legales detenidas en sus delitos o por delitos relacionados con las drogas. Y finalmente, en este año 2008, en abril, la eliminación de la única agencia u órgano encargado de la prevención o la política de drogas, que era la Secretaría Técnica de Drogas, que surgió de esa historia de política de drogas que se desarrolló en el contexto de los años 80 en América Latina. Este es el pasado, este es el presente de la política de drogas en Ecuador, este es el contexto introductorio que nos vamos a plantear en este curso en su relación de guerra contra las drogas y derecho penal.